Buenos días, jóvenes y señoritas de quinto año de secundaria del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos a la clase del curso de comunicación. En esta oportunidad vamos a explicarles sobre la literatura del romanticismo y vamos a iniciar hablando de su origen, dónde surgió el romanticismo. El romanticismo surgió a fines del siglo XVIII en Alemania específicamente, pero de ahí se extendió a Inglaterra y a Francia y a toda Europa en general. El romanticismo es un movimiento artístico y cultural. Nace en reacción al neoclasicismo y estuvo estrictamente ligado a los nacionalistas. ¿Qué acontecimientos históricos se dieron en el siglo XVIII? Primero podemos ver que fue la Revolución Francesa. Se expandió a todo el mundo los principios de libertad, los principios de igualdad y fraternidad. Además, implicó el nacionalismo acérrimo, el amor a la patria y la efervescencia de los sentimientos. El segundo acontecimiento histórico es la Revolución Industrial. Se inició a mediados del siglo XVIII, cuando las máquinas reemplazaron al hombre y apareció la producción en serie. Otro acontecimiento que debemos mencionar es la invasión napoleónica, que invadió países europeos a inicios del siglo XIX, como España, Italia, Rusia, siendo vencidos en la batalla de Waterloo. En cuanto al arte, en el romanticismo, podemos ver que se expresó en pintura y literatura, que se basó principalmente en temas religiosos, en sentimientos intensos, en paisajes exóticos y una naturaleza misteriosa. El arte también se dio en arquitectura, que se caracterizó por un estilo gótico, por la aparición de diferentes estilos y además fue ecléctica y decorativa. También en escultura podemos decir que se caracterizó por la energía y el dinamismo. La literatura del romanticismo se prolongó hasta la segunda década del siglo XIX, hasta el año 1820. El romanticismo influyó en la literatura, influyó en música y también influyó en la pintura. Los países que vamos a mencionar en donde se expandió el romanticismo con un apogeo fue en Inglaterra, en Francia, en Italia y en España. ¿Por qué se le conoce como el movimiento romántico? ¿Dónde específicamente surgió? Vamos a ver. Vamos a hablar de el movimiento precursor del romanticismo, que fue el Sturm und Drang. Si hablamos de los orígenes, vamos a referirnos a este movimiento que fue en realidad prerromántico. Estaba conformado por un grupo de jóvenes poetas que surgió en Alemania en el año 1970 o el año 1785. Este movimiento de jóvenes tenía un significado de tempestad e ímpetu, que reaccionan contra el neoclasicismo o las normas del neoclasicismo. ¿Qué temas se puede evidenciar en el romanticismo? El principal es el nacionalismo, el segundo son los sentimientos, el tercero es la historia y el cuarto es la naturaleza. Las características del romanticismo, en primer lugar, podemos mencionar a la libertad
moral y social. En cuanto a los cuestionamientos de concesiones admitidas. La segunda característica es el subjetivismo. En el subjetivismo podemos ver que se exaltó la importancia del individuo y su particular visión del mundo. Reivindicó la concepción subjetiva de la realidad. Como tercera característica tenemos el historicismo. Los románticos reivindicaron el carácter histórico de las producciones artísticas determinadas por la época. Las circunstancias políticas y sociales y los valores de los habitantes de los países donde éste surgía. La cuarta característica es el irracionalismo y la evasión. Se valoran mucho las supersticiones y las leyendas. Además, la literatura se incorporó ya en motivos fantásticos como fantasmas, apariciones y fenómenos sobrenaturales. Esta característica de la irracionalidad y la evasión podemos ver claramente en las obras de Goethe y de Edgar Allan Poe. ¿Qué características presentó el grupo que originó el movimiento del romanticismo? La primera característica de este grupo de jóvenes poetas alemanes es la exaltación del sentimiento y del individualismo. Como segunda característica tenemos el rechazo al nacionalismo y la valoración de lo misterioso, además del panteísmo naturalista. También los representantes de este grupo, quienes conformaron estos grupos, fueron estos cuatro jóvenes. Primero, Godol Epain Lessing, nacido en el año 1729 y falleció en el año 1781. El segundo es Johann Gottfried Herder, nacido en el año 1744 y murió en el año 1803. El tercero es Johann Wolfgang von Goethe. Y el último es Friedrich Schiller. En cuanto al estilo de estos jóvenes, rechazaron las convenciones poéticas y reivindicaron el registro de estilos literarios diferentes, porque incluyeron neologismos y coloquialismos que manifestaron a través de sus creaciones subjetivas. Ahora, en cuanto al romanticismo, ¿ya? Los géneros que evidenciamos en ellos fueron el lírico, el épico narrativo y el dramático teatral. En el lírico se evidencia sentimientos, pasión, fantasía y pesimismo. Sin embargo, en el género épico narrativo podemos apreciar novelas históricas, leyendas en prosa, cuadros de costumbres breves, además de temas exóticos, históricos y medievales. En el género dramático teatral podemos observar la presencia de temas de amores imposibles y también que el héroe contra el sistema conservador se ve expuesto. Además tenemos los escenarios exóticos de toda Europa y la ruptura de las tres unidades clásicas. Uno de los principales representantes es Johann Goethe. Otro representante que podemos mencionar es Víctor Hugo. El tercero, Edgar Allan Poe. El cuarto, Mary Shelley. Y el quinto, Alejandro Dumas Parr. Un representante más que vamos a tomar cierta importancia en la literatura del romanticismo es a Lord Byron, que la siguiente semana cada uno de ustedes, queridos estudiantes, va a realizar la exposición de la vida, obras y estilo de estos personajes. ¿Está bien? A continuación, entonces, les voy a agradecer por haber prestado atención, ¿ya?, a la explicación del romanticismo, y a continuación vamos a trabajar en el libro de actividades. Vamos a analizar un poquito este fragmento o el argumento de la obra Las desventuras del joven Werther, ¿ya?, que está en la página 115 del libro de actividades. Entonces, con esta explicación les agradezco mucho. Hasta la próxima clase.